Bueno, yo quería mencionar 4 puntos muy sintéticos, en honor a la verdad y en resguardo de mi buen nombre. Lo primero es que se habla de que yo soy una persona que vive en la oscuridad, que estoy detrás, que me escondo. Yo quiero recordarle a los que son menores en esta audiencia que en el año 80, al asumir el presidente Belaúnde sus funciones, yo ingresé a trabajar con él, como es el caso también del ingeniero Bedoya, y trabajamos 5 años con Belaúnde. Desempeñé cargos muy importantes, presidente de empresas públicas, director, viceministro de Industrias, en fin, y tuve una participación muy activa en el gobierno del presidente Belaúnde. Siempre guardando un perfil bajo, siempre evitando la exposición mediática, pero trabajando y sufriendo los embates del terrorismo, la bomba que explosionó debajo de mi oficina en el Ministerio de Industrias, que es un hecho conocido, etcétera. Durante el gobierno del presidente Alan García, yo fui militante y dirigente de Acción Popular. Fui subsecretario de Plan de Gobierno de una Secretaría General que estaba a cargo del doctor Valentín Paleagua Corazao. Durante 6 años hicimos planes de gobierno en la hipótesis de que Acción Popular retomara el gobierno, ya sea solo o ya sea en una alianza. En el año 90 se produce el FREDEMO y yo participo en 2 comisiones de planes de gobierno, la de Comercio Exterior y la de Integración, con distinguidos miembros de los otros partidos. Como es conocido, el presidente Fujimori ganó las elecciones y convocó a un viejo axiopopulista, el ingeniero Hurtado Miller. El ingeniero Hurtado Miller nos convocó al doctor Boloña y al señor Raúl Díez Canseco para que lo asesoráramos, lo ayudáramos. El ingeniero Bedoya era su asesor. Y en el mes de enero del año 91, el presidente Fujimori nombra ministro de Economía al doctor Carlos Boloña, que era mi amigo de la infancia. Él me convoca y me pide que lo ayude para formular las reformas que el Perú necesitaba para salir adelante. Trabajamos muy fuerte con el doctor Boloña, siempre con perfil bajo. Poca gente recuerda mi participación, pero quienes están involucrados en el tema lo saben perfectamente. Luego de los sucesos del 5 de abril, a los que yo me opuse y insistí con el doctor Boloña que se presionara hacia una fórmula de convocatoria de un Congreso Constituyente democrático, en lo que nos ayudó el doctor Luis Alberto Sánchez y el doctor Hernando de Soto. Comencé a asesorar también al ingeniero Yoshiyama en los planes de privatización que estaban a su cargo. Entonces establecí una relación de amistad con Boloña, que ya era mi amigo, y con Yoshiyama de manera creciente, porque él era un hombre muy trabajador y era difícil establecer una relación de amistad. Cuando se instala el CCD, Yoshiyama me convoca a que lo ayude a redactar la Constitución Política del Estado. Para mí es un gran orgullo decir que tuve una participación muy activa, también con perfil bajo, con el doctor Carlos Torres, con el doctor Enrique Chirino Soto y otras personas más, redactamos la Constitución Política del Estado. Luego me tocó asesorar al doctor Efraín Goldenberg, que era canciller de la República y que tuvo que sufrir el tema del CENEPA, el tema militar, no lo voy a mencionar, y lo difícil que fue la negociación con los países garantes para llegar a un acuerdo. Tengo el orgullo de haber trabajado día y noche para ese empeño, también con perfil bajo. En el año 96
Yoshiyama es convocado como ministro de la Presidencia para el tema del registro de la propiedad urbana y rural, también colaboramos con él en ese sentido. En septiembre del año 96, el ingeniero Yoshiyama fue separado del gobierno por acción del doctor Montesinos, con quien nosotros teníamos una relación muy distante, muy poco cordial. En el año 99, el doctor Goldenberg es convocado nuevamente como ministro de Economía y me pide que lo acompañe nuevamente como asesor para enfrentar el problema de la crisis monetaria mexicana y rusa. El doctor Calmel, que es mi amigo, era mi amigo de la infancia porque ya ha fallecido, y era socio del Diario Expreso, me comunicó que el doctor Ulloa quería vender sus acciones a toda costa y que él había conversado con Montesinos, y existen videos que así lo detallan claramente antes de hablar conmigo. Él había hablado con el doctor Montesinos para que alguien comprara por cuenta del Estado transitoriamente ese 75% de las acciones. Fue un error garrafal de mi parte, no lo voy a negar ni voy a decir que estuvo bien, ni mucho menos. Fue una cosa mal hecha que no debió ocurrir. Me abrieron instrucción el 21 de enero del año 2001. 21 de enero del 2001. Yo inicié una acción, un proceso arbitral contra Telefónica por la cancelación del contrato a nombre de Cable Canal de Noticias y recibí la visita de la SUNAT para hacerme una fiscalización integral a mí personalmente, estando ya en prisión, para determinar si esos $2 millones constituían un ingreso para mí. Debo comunicarle a usted, señor juez, y por supuesto tengo los documentos para acreditarlo, que ganamos el juicio arbitral, porque se demostró que la operación que yo había hecho era una operación legal, que se llama compra por mandato sin representación, y la SUNAT me excluyó 100% de responsabilidad tributaria, por la misma razón. La SUNAT reconoció que yo había efectuado una compra por cuenta de un tercero y que yo no era responsable de esa operación. Era la SUNAT de la doctora Beatriz Merino, era la SUNAT del doctor Toledo, era la SUNAT de enemigos del fujimorismo. No era una SUNAT complaciente, no era una SUNAT que quisiera hacerme un favor a mí, y obtuve el éxito rotundo. En relación al juicio, el juicio se ha hecho referencia a que han habido maniobras dilatorias. Ustedes saben mucho más de derecho procesal que yo. Lo que ocurrió con el juicio fue que determinados jueces, y finalmente recuerdo la doctora Carolina Lizárraga, acumuló determinados juicios y convirtió mi modesto juicio, que era por el cable, por el canal de cable, en lo que se llamó el juicio madre del desvío de fondos al SIN. Entonces era un juicio gigantesco con, no sé, 32, 34 procesados, Montesinos, Hermosa, Villanueva, toda la jerarquía militar, y este pequeño grupo que tenía que ver con Cable Canal de Noticias. Lógicamente demoró por los saneamientos de las acumulaciones, las desacumulaciones, y finalmente el juicio oral empezó el 12 o el 13 de octubre del 2008. Ese juicio, que empezó bajo la presidencia de la doctora Elvia Barrios, que luego fue subida a la Suprema y fue reemplazada por el doctor Ricardo Bruset, acabó el 23 de agosto del 2013. No le puedo precisar exactamente si fueron 199 o 201 audiencias públicas. ¿Qué posibilidades tiene un ciudadano
de dilatar un procedimiento que tiene 200 audiencias. Era una cosa infernal. Las diligencias eran en la base naval, luego las pasaron a un local moderno, a un local antiguo en Miraflores, en la avenida Arenales, luego uno moderno al lado del Palacio de Justicia, pero el juicio demoraba y demoraba y demoraba por razones que yo personalmente no le puedo decir. Pero finalmente la sala, antes de absolver a todos, porque absolvió al 100% de los inculpados, no condenó a nadie, decretó que habían quedado fenecidos el caso para 3 o 4 personas por prescripción. Ustedes saben que la prescripción de peculado son 12 años, de modo que tiempo para condenarme, si hubiera querido condenarme, habiendo empezado el juicio en el 2008, hubo tiempo más que suficiente. Eso en relación al juicio. En relación a los documentos que se encontraron en mi oficina, en mi casa. Hoy día yo tuve una entrevista con la periodista Milagros Leiva, quien de manera espontánea, ustedes pueden ver la grabación, comentó que le había preguntado al fiscal Hamilton Castro acerca del documento llamado leniencia o lenidad, ¿no? Y que el doctor Hamilton Castro le había dicho que ni por asomo, usó ese término, ese documento tenía algo que ver con el procedimiento que él estaba siguiendo y que hoy, tengo entendido, está en manos de la Fiscalía del doctor José Domingo Pérez, ¿no? Pero que era un documento absolutamente académico, que era algo que no tenía mayor relevancia. En relación al documento de análisis jurídico que fue encontrado en un file del estudio Loza, yo, señor juez, no sé si tenga la facultad o sea lógico hacerlo, pero le declaro bajo juramento que ese documento fue redactado por la doctora Loza. No tiene ningún sentido que haya sido redactado por mí. Ese documento contiene detalles del juicio que a mí me son absolutamente desconocidos. Ese documento detalla los procedimientos en los que está involucrado el partido, la señora Fujimori, y la doctora Loza lo que me consultaba a mí era si a mí me parecía lógico, coherente, desde el punto de vista general, porque mis conocimientos son de carácter general, si ese documento tenía coherencia, era lógico, era una cosa pertinente. Y esa es la razón por la cual está en un file de la doctora Loza. Porque, ¿qué sentido tiene que yo haga un documento para la doctora Loza en un file de la doctora Loza? Es algo que no parece pues, tener lógica. Entonces, esa es la realidad de los documentos que se encontraron en mi casa. En relación al viaje que he escuchado hoy día, realmente es una cosa sencillísima de explicar. Y hoy hice un viaje con mi señora esposa a la ciudad de Nueva York, muy corto, y tengo entendido por la información que se ha ventilado acá, que la señora Fujimori se fue a un sitio en México donde compitió en una triatlón, en una competencia deportiva, vía Dallas, Estados Unidos. O sea, hemos regresado de lugares totalmente distintos, hemos estado en lugares totalmente distintos y la afirmación de que ha habido una coincidencia es algo que no resiste el más mínimo análisis y que en cualquier acto de probanza se va a determinar que es algo que no es real, digamos. Finalmente, yo quería responder a su pregunta, señor juez, acerca de mis actividades. Yo tengo 68 años. Hoy día, no en la judicatura, pero en la vida laboral privada, a los seres humanos nos jubilan a los 65 años. Usted es presidente
o gerente general del Banco de Crédito, y a los 64 años le mandan una carta y le dicen: el próximo año te vas del banco. Esa es la verdad. Entonces yo hoy día tengo una actividad reducida, administro un fondo en ICA con mucha dificultad porque no tengo ya la vitalidad de ir y regresar a ICA todas las semanas como podía hacer hace 20 años. Brindo un poco de asesoría empresarial, que es algo que viene de mi expertise de hace 30 o 40 años. Yo hace 40 años era gerente general de Norsac, de Lanificio, he sido gerente financiero de Ternit, he sido presidente de empresas públicas. Entonces, doy un poco de asesoría empresarial, administro esta empresa agroindustrial y en algunos casos, pocos, absuelvo consultas legales de carácter general. Por ejemplo, el caso específico de la empresa CECEL, que me trajo los documentos que tienen que ver con sus contratos de supervisión, que son el Hospital Lorena. Me trajo esa documentación y me dijo: Vicente, revísala y dime cuán complicada es mi situación, cómo ves tú la situación. Yo esa respuesta, señor juez, todavía no le he dado. Todavía no le he dado. Y por supuesto, como le dije a la periodista Leiva, me duele que no necesariamente en el caso de esa empresa supervisora, pero en el caso general de los hechos involucrados, como es el caso del Hospital Lorena, que es un hospital que se ha quedado a la mitad y los cuqueños se han quedado sin servicio médico, es una cosa dolorosa y es algo que uno duda mucho antes de tomar un caso, pero sostener que en ese grupo de documentos hay una letra que tenga que ver con la investigación Lavajato es algo que palmariamente no es cierto. Son memorándums de la propia empresa en que la empresa me justifica y me dice: esto pasó así, esto pasó así, démosle una mirada positiva a esto, démosle una mirada positiva a lo otro. Yo personalmente no he contestado ese requerimiento, no tengo una relación profesional con esa empresa, hubiera podido tenerla, no la tengo, pero esa es la explicación que yo quería decirle, que mi actividad personal está reducida. Mi abogado ha presentado un certificado que por supuesto preferiría no ventilar en público, que tiene que ver con una enfermedad de la que padezco y que requiere una revisión bimensual o trimestral, ¿no?, que lógicamente me pone en una posición disminuida para ser un profesional como la mayoría de los jóvenes acá, que tienen una vitalidad mucho mayor. Muchas gracias.